Es una alegría nuevamente estar compartiendo la palabra de Dios con ustedes y hoy día tengo una reflexión que en realidad me di bastantes vueltas en cómo titularla y quizás alguno de ustedes me podrá hacer alguna sugerencia después de terminada esta prédica acerca de los sinónimos y antónimos. Pero le puse por título, de lo pequeño y privado a lo grande y comunitario. Y quiero que reflexionemos hoy día, en este cuarto domingo de Adviento, como Andrés y Marta nos señalaban hoy día cuando encendieron la velita, en este tiempo precioso en que María recibió el anuncio de la llegada de nuestro Señor Jesucristo y principalmente el anuncio de que ella está embarazada. Les invito a leer en su díptico, si ustedes lo tienen, en la primera hoja, el pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 38. Dice así: a los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. Como lo acabábamos de decir ahora que estábamos cantando, no tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María. Que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Este pasaje es típico de esta época navideña, ¿no es cierto? Probablemente usted se ha venido toda su vida a la iglesia, lo ha escuchado muchas veces, o si ha participado en algún tipo de acto de Navidad. Este es una de las partes más conocidas de la Biblia. No necesariamente la más entendida y menos, creo yo, la más aplicada. Pero hoy día quiero llevarlos a reflexionar en este tiempo con María, pero también hacer una dimensión, vamos a reflexionar, con María en lo pequeño y en lo privado, pero vamos a ir más allá, una reflexión de lo grande y comunitario que tiene que ver con este anunciamiento. Ustedes pueden ver, tanto sus hojitas como lo que tenemos ahí en pantalla, un cuadro que se llama María consolando a Eva. ¿Lo pueden ver? Ahí está una María embarazada que está frente a una Eva avergonzada que tiene un fruto en su mano y al parecer Eva parece que quiso estirar la mano y le dio cierto pudor, cierta vergüenza, pero al parecer María toma su mano y la trae a su pancita, la pone ahí. Pero si ustedes siguen mirando el dibujo hacia abajo, pueden ver que entre las piernas de María está, ¿qué cosa? La serpiente. Y no sé si logran ver qué está haciendo María con la cabeza de la serpiente. La está pisando, ¿no es cierto? Vamos a trabajar en base a esta reflexión, pensando en este cuadro y en esta lectura, porque María muchas veces
Es un personaje complejo dentro de las Escrituras, sobre todo para quienes profesamos la fe evangélica. Cuando hemos participado de congregaciones católicas, la presencia de María es una figura muy, muy fuerte. Y si bien de pronto tenemos diferencias con respecto a nuestra apreciación o a la labor que María cumple, sí creo que es un personaje muy importante dentro de las Escrituras y de la cual podemos sacar hermosas enseñanzas para nuestra vida. Creo también que María es la primera teóloga del Nuevo Testamento, porque vamos a mirar más adelante cuando ella canta, producto del nacimiento de este hijo, y lo hemos compartido en otras prédicas, en otros momentos, cuando ella hace este Magnificat alabando lo que iba a suceder. Hace unos días fue el acto del colegio de Matilde y ella llegó a la casa y me dijo, tengo que ser María. Ok, tiene 11 años, entonces igual era como María, está como jovencita para ser María, pero podría ser. Lo bueno es que, claro, como el acto era de primero hasta sexto básico, estaba María por acá, estaba don José por acá, que ni la pescaba, porque si ellos hubiesen podido, hubiesen estado adelante con el teléfono probablemente, porque esa es la dinámica de los niños de 11 años. Pero yo la miraba a ella con su pañito ahí, que ella me alegaba que tenía mucho calor, además, y miraba la ternura, la inocencia de su rostro, y pensaba en cómo quizás miró la mamá de María a María cuando estaba embarazada, o cómo esta niñita, porque no tenemos claridad de la edad que tenía María, pero probablemente era joven, no tanto como 11 años, pero probablemente 15, 16, algo así. Y esta ternura, ¿no? Esta carita de niñita todavía. Y cómo ella se enfrenta a una tremenda decisión, creo yo, y es en base a lo que voy a trabajar hoy día en esta reflexión. La obediencia de María. Quiero hablar de esta mujer, de esta jovencita, como una mujer obediente. Y la diferencia de María con otros grandes próceres de la Biblia es que en ella la obediencia va a ser un factor gravitante en toda su vida. María va a ser una mujer pecadora, como todos, va a ser una mujer joven, va a ser una mujer con quizás miedos, pero por sobre todas las cosas va a ser una mujer obediente. Y cuando menciono esta palabra, ser obediente, generalmente pensamos en nuestros niños pequeños, porque uno les dice a los cabros chicos, ¿no? Tú tienes que ser obediente. Si eres obediente, te va a llegar un regalo para Navidad. No vamos a hablar del viejo pascuero ni nada de eso porque no corresponde, ¿no? Pero amenazamos a nuestros niños. Si eres obediente, te va a ir bien, te voy a comprar lo que quieres, te voy a dar permiso para salir. Pero si eres desobediente, te va a ir mal. Pero pensamos que eso se aplica hasta, no sé qué, bueno, hasta que los hijos te hacen caso en realidad. Pero supongamos algo así como que, como decía mi papá, hasta que vivas bajo mi techo, tú te sometes a mis reglas. Así que yo emigré muy pronto para tener mis propias reglas, ¿no? No le digan a mi papá eso, por favor. Pero María experimenta 3 fases frente a esta presencia del ángel. Primero es el miedo. Y creo que ya lo he mencionado en otras predicaciones, pero si ustedes van al versículo 30, el ángel parte diciendo, no tengas miedo. Y lo he preguntado en otras ocasiones, ¿qué pasaría con ustedes si están en su casa? Típica ambientación de María, no sé si lo han visto, es como María barriendo. ¿Se fijan cuando hacen las programaciones de Navidad? María barriendo, no sé, María no hacía nada más que barrer su casa. Y aparece este ángel. Entonces, ¿cuál sería su reacción, la de ustedes, cuando aparece este ángel? Yo no sé cómo es un ángel, nunca se me ha parecido. Jorge es muy bueno, pero no es un ángel.
sí podría hacerlo, pero no. Pero, ¿cómo sería una presencia celestial que aparece delante de ti? ¿Miedo? Sí, yo sentiría miedo. Probablemente hasta me preguntaría si es un fantasma o algo por el estilo. Entonces, esta primera frase que tira el ángel, no tengas miedo, calma el espíritu. Y probablemente su tono de voz debe haber sido hermoso, ¿no? Quizás un tono bajo, no creo que haya sido un ángel chillón así, no tengas miedo. No, debe haber sido una voz que te reconforta, algo que le debe haber dado paz a María. Y María debe haber, en medio de su conmoción, de su estado de shock, debe probablemente haberse aquietado con esta frase. Y es importante entender eso. Cuando el ángel dice, no tengas miedo, significa confía, como lo que escuchábamos en el testimonio que leyó Tamara. Confía, no tengas miedo. ¿Y no es acaso lo que sentimos nosotros comúnmente? No estoy pensando que tengamos miedo del cuco en la noche o que tengamos que dormir con la luz encendida como hacen los niños, pero sí hay tantas cosas que nos generan miedo. La pérdida de la salud. Cuando nos llega una mala noticia con respecto a nuestra salud, el miedo que se genera en nosotros. Uno por enfrentarnos a algo desconocido, por enfrentarnos quizás a la proximidad de la muerte, y si no es tan terrible, por acercarnos a lo que va a ser el pago después de una larga enfermedad. Son cosas que dan miedo. Nos da miedo perder nuestro trabajo. Y gastamos muchas horas trabajando y tratando de ser muy buenos trabajadores para que se nos reconozca en algún momento y de esa manera tener asegurado nuestro puesto de trabajo. Nos asustamos cuando nuestra familia empieza a tener problemas, cuando nos damos cuenta que la relación, el vínculo con nuestra pareja se empieza a romper, cuando parece que no hay cómo bajar el puente y lograr una comunicación. A mí me da miedo pensar en que mi hija es una preadolescente. Me imagino los que tienen hijos adolescentes deben estar peor. Pero son cosas que nos generan miedo. Y así es la vida está compuesta de miedos. Pero ¿cómo podemos enfrentarnos a esos miedos? ¿Qué es lo que podemos hacer? María también tiene preguntas. María es una chica joven, pero inteligente. ¿Cómo voy a quedar embarazada si soy virgen? No necesitaban contarle la historia de las flores y de las abejas. Sabía perfectamente cómo se hacía un bebé. Pero tenía preguntas. Y las plantea en un tono respetuoso, en un tono de, a ver, ¿cómo sería esto? ¿A qué me voy a tener que enfrentar? Pero finalmente María, y esa es la diferencia con algunos como, por ejemplo, pensaba en Jonás, que desobedece y arranca hacia el otro lado. Puedo contarles la historia en otro momento, la de Jonás, pero ahora estamos en María. María se somete. A mí me encanta el versículo 38 que ustedes tienen al final de la hojita donde está la lectura. Aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho. Aquí tienes a la sierva del Señor, a la empleada, si quieren un término más común, más contemporáneo. Aquí tienen a la servidora del Señor. Y le está diciendo al ángel que Dios haga conmigo como me has dicho, como Él quiere. Y claro, quizás si lo pensamos, esta es una jovencita, 16 años, no tiene plata, no tiene marido, no tiene nada que perder. Entonces podría ser muy fácil para ella decir, bueno,
Vámonos por ese lado. Pero ¿qué pasa con nosotros cuando ya tenemos una posición, tenemos una cuenta bancaria, tenemos tantas cosas que podríamos perder si nos sometemos al señorío de Cristo? ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Y aquí viene este tema de lo pequeño y privado. Esta situación que narra la historia en Lucas sucede, pensamos, en una habitación, dentro de una casa. No creo o no se menciona en ninguna parte de la Escritura que fue en medio del templo, como le ocurrió a Zacarías, por ejemplo. No fue en la plaza, no fue en el mall. Parece que fue, como les decía hace un rato, María barriendo en su casa y el ángel aparece. Parece que no hay otros testigos. No está la mamá, siempre ahí cercana, ¿no? La mamá, no vamos a decir metiche, porque las mamás no somos metiches, pero no había una hermana, no había ninguna vecina espiando por la ventana. No, parece que está María y el ángel. Y esta historia parece que fue guardada en la intimidad del corazón de María, en lo privado de María. Porque este evangelio lo escribe Lucas quizás en el año 70 después de Cristo. Y Lucas, cuando parte su evangelio, dice en el versículo 3 del capítulo 1: por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente. Lucas era un investigador y probablemente se le ocurrió: le voy a preguntar a María cómo fue la historia del nacimiento de Jesús. Y me imagino ahí a Lucas entrevistando a María y preguntándole. Y quizás, no lo sabemos, probablemente María se abrió ahí con Lucas y contó de este anunciamiento, de esta anunciación del nacimiento de Jesús de esta manera tan tremenda, pero tan íntima, tan privada. Por otro lado, ¿quién puede saber cuándo se gesta la vida? ¿Cuándo, en qué momento quedó embarazada María? Quizás las personas que han experimentado una fertilización in vitro pueden decir: ok, mi óvulo fue fecundado tal día entre tal hora y tal hora. O mi óvulo fue fecundado fuera y después lo insertaron, ¿no? Y de eso salió mis quintillizos. Podría ser, pasa. Pero todas estas cosas, la anunciación del ángel, la respuesta de María, la obediencia de María, se dio en la privacidad, en lo pequeño, sin parafernalia, sin grandes hitos, sin cosas tremendas, en lo pequeño y en lo privado. Lo genial de eso, y es lo que quiero ir hoy día, es que eso tuvo repercusiones grandes y comunitarias que afectaron a toda la humanidad y nos afectan hoy día, a nosotros. La repercusión de esa frase de María de decir: aquí tienes a la sierva del Señor, trajo como respuesta, primero, una repercusión en su relación de pareja. Cómo José acepta a esta María, embarazada, ¿verdad? No hay que ser muy inteligente como para darte cuenta que algo pasó. Sin embargo, Dios tiene que enviar a otro ángel, o quizás al mismo ángel, a hablar con José para decirle: anda y toma a María. Empieza a ver, María decide ser obediente, problemas y repercusiones en su pareja. María decide ser obediente y trae repercusiones con su prima. Porque cuando ella, después de este anuncio, se va a ver a su prima, la prima inmediatamente sabe que ese bebé que lleva María es especial. Y dice
a continuación, dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Bendita tú entre todas las mujeres, le dice su prima Elizabeth. Empieza a ver algo que va creciendo. María decide ser obediente y comienza a cambiar la vida de otras personas del pueblo. Jorge me contaba que el jueves estuvo compartiendo con los Años Dorados y vieron el estudio con Simeón y Ana. Y entonces Jorge se le ocurrió ocupar en este círculo de los Años Dorados la palabra viejitos. Y fue un error. ¿Sí o no, chiquillas? ¿Sí? Bueno, pero voy a salvar aquí a mi esposito, que dice la Biblia que ellos no eran viejitos. Dicen que tampoco eran ancianos. Dice la Biblia que eran muy ancianos. Pero todavía no eran viejitos, así que estamos bien que esa palabra no va más en los Años Dorados. Pero estas personas, estos muy ancianos de Simeón y Ana, también son impactados por algo que pasa en el tiempo, ¿no? Por esta obediencia, decir de María, aquí tienes a la sierva del Señor. Se impacta ahora la vida de dos personas muy ancianas, porque descubren que el Señor, Dios, está cumpliendo sus promesas. La vida del pueblo en general repercute esta obediencia de María. Desde el momento en que nace Jesús, hablando a pastores, hablando a sabios del oriente que van a venir después, toda la población entera, aún sin saberlo, tiene este impacto solamente por la obediencia de esta jovencita. Y finalmente, cuando María dice, aquí tienes a la sierva del Señor, tiene una repercusión directa en nuestra propia existencia, porque ella fue la portadora de este bebé que es nuestro Señor Jesucristo, a quien servimos y en quien creemos. Entonces, cuando algo sucede en lo pequeño y privado, cuando tú decides ser obediente en lo pequeño y privado, eso va a tener repercusiones que pueden llegar hasta toda la humanidad. Pero quiero ir al otro lado de la historia y volver un poco a la imagen que ustedes tienen acá adelante y hablar de la desobediencia y hacer este paralelo con Eva. Eva también tiene un espacio privado, íntimo. De hecho, no había nadie más cuando ella habla con la serpiente. También presenta miedo porque es una serpiente que está hablando. También tiene preguntas que las presenta la serpiente, pero ella tiene respuestas muy fáciles. También es un ángel el que le habla, aunque es un ángel caído. Y creo que Eva, después de hacer su línea para la suma, se cree más inteligente que Dios y responde con rebeldía a lo que Dios le había dicho. Es una situación cuando Eva toma ese fruto que estaba en el árbol que Dios había prohibido en el jardín del Edén. Es una situación que ocurre en lo pequeño y lo privado. No hay nadie más. Después ella lo lleva a su esposo, a Adán. Y lamentablemente es un resultado grande y comunitario que afectó a toda la humanidad, porque todos fuimos condenados por ese pecado. Entonces, haciendo este paralelo, mientras
mientras María fue capaz de decir, aquí tienes a la sierva del Señor, y eso repercutió en su pareja, en su familia, en los muy ancianos, en el pueblo y en nosotros, cuando Eva decide hacer caso a su propia inteligencia, en vez de obedecer a Dios, también trae repercusiones en su pareja, en su descendencia, y que llega hasta nosotros hoy en día. Cuando leí este relato en Génesis 3, que es donde se encuentra, me dio mucha tristeza pensar en ese momento, y ahí es donde a uno le gustaría tener una máquina del tiempo y volver al pasado y decirle a Eva, no confíes en tu propia inteligencia, obedece al Señor. Pero también me doy cuenta que al recordar estas historias me permite pensar en el futuro y decidir qué voy a hacer cuando me enfrente a estas dos opciones, obedecer o desobedecer. La desobediencia o la obediencia la podemos visualizar en lo privado. En general, no desobedecemos públicamente como tal. Cuando robamos, generalmente robamos en lo privado, sin que nadie nos vea. Cuando cometemos adulterio, también tratamos que nuestra pareja no se entere. Cuando mentimos, estamos intentando evitar que otra persona conozca la verdad. Puede parecer que estamos haciendo daño a una gran corporación cuando robamos algo de nuestra oficina. Puede ser que cuando engañamos a nuestro cónyuge, pensamos que solo le estamos haciendo daño a él o a ella y que se lo merece también. Cuando mentimos, pensamos que le estamos mintiendo solo a una persona. Pero en realidad, cuando desobedecemos, lo que estamos haciendo tiene incidencias a nivel comunitarias, a nivel de la humanidad. Cuando le robas a alguien, se genera la pérdida de confianza. Y por eso tenemos que empezar a hacer contratos y tratar de ir al notario y tratar de tener todo escriturado, porque de otra manera me van a estafar. Cuando engañamos a nuestra pareja, a nuestro cónyuge, se genera todo un quiebre de nuestra familia, de nuestras relaciones, de nuestros hijos, producto de desobedecer. Cuando mentimos, las confianzas se rompen. Y es muy difícil volver a creer. Y te empiezas a enfrentar al mundo suponiendo que te van a mentir. Y nuestra existencia se vuelve tóxica por eso. Y es lo que pasó con Eva. Al desobedecer en lo privado, tuvo repercusiones para toda la humanidad. Pero lo genial de todo esto es que si bien todos somos pecadores, la visión desde la grandeza de Dios es que dio una profecía en el momento en que Adán y Eva pecaron. Y la parte que yo quiero leer es solamente en Génesis 3, el versículo 15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, le dice la serpiente, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Y ahí tenemos entonces esa imagen, porque quien destruyó la serpiente no es precisamente María, sino que es Jesucristo, quien aplastó a la serpiente cuando murió en la cruz. Y por eso nosotros estamos felices celebrando Adviento y vamos a celebrar Navidad, porque recordamos que un día, independiente si fue o no fue el 25 de diciembre,
Pero un día Dios decidió mandar a su único hijo para que aplastara la cabeza de la serpiente, para que el bien ganara sobre el mal, para que podamos ser libres de nuestros pecados y para que nuestra desobediencia se pueda transformar en obediencia. Para eso Dios envió a su Hijo a nacer y luego a morir en una cruz. Les decía hace un momento que María, desde mi humilde punto de vista, es la primera teóloga que se menciona en el Nuevo Testamento, y me encanta su teología porque es la teología hecha desde una mujer sencilla, y creo que esa es la teología más grande, la que más nos acerca a Dios. Y ella dice en Lucas capítulo 1, ustedes lo tienen al reverso de su díptico, del versículo 46 en adelante, dice: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios. De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. ¿Cómo lo hizo? Enviando a Jesucristo a nacer. Y esta es la teología de María. Esta es la teología de esta jovencita que, sin saberlo, solo por haber dicho: aquí tienes a la sierva del Señor, y ser obediente en lo privado, en lo pequeño, Dios la usó para la conclusión de su reino grande y comunitario que afecta a toda la humanidad. ¿Cómo está tu obediencia en lo pequeño y en lo privado? Cuando tienes que hacer algo ahí donde nadie te ve, donde nadie te va a decir: oh, lo que hizo, y te va a indicar con el dedo. ¿Estás siendo obediente? A veces nos pasa a los padres con los hijos, que le decimos: no, tú tienes que ser buen alumno en matemáticas. Y tu hijo descubre tu libreta de notas de cuando tú eras niño y así con el 4. O de pronto le decimos: no, tú tienes que ser honesto, tienes que siempre decir la verdad. Y llaman por teléfono y tú le dices: dile que no estoy. Uy. Y lo feo es que los niños cada vez son más hábiles, son más conscientes y no tienen tantos pelos en la lengua y nos dicen en nuestra cara cómo somos de inconsecuentes. ¿Cómo está tu obediencia en lo privado y en lo pequeño? ¿Estás obedeciendo al Señor? ¿Crees que esa obediencia en lo pequeño y en lo privado, de la misma manera que María obedeció a lo que Dios le estaba mandando en su habitación sin ningún testigo, crees que esa obediencia puede tener una repercusión mayor? ¿Una repercusión en lo grande y comunitario? Me encantó escuchar el testimonio que contó Tamara de esta persona, porque efectivamente cuando hicimos esta invitación al desafío de dar, es como,
quieres. Nosotros no te vamos a pedir tu liquidación de sueldo para saber, sí, está dando el diezmo. No, no está dando el diezmo. No podemos hacer eso, no lo vamos a hacer. Y cuando tú estás ahí en el computador frente y tienes que hacer la transferencia, tú eres el que lo decide. O cuando pones tu dinero en el sobre, tú eres el que lo decide. ¿Cómo podemos nosotros ver que efectivamente estás obedeciendo? Nosotros no podemos. Solo Dios puede. Cuando pensamos en la obediencia en lo pequeño y en lo privado, ¿qué pasa cuando estás frente al computador en general? ¿Qué es lo que estás mirando en el computador? ¿Qué es lo que estás mirando en la televisión? ¿En tu celular? ¿Estás siendo obediente en lo pequeño y privado? ¿Crees que esta obediencia va a tener una repercusión mayor? Yo creo que sí. Cuando eres obediente en lo pequeño y privado, esta obediencia tendrá una repercusión que puede alcanzar más allá de lo que tú imaginas. Y quiero terminar preguntándoles, en este tiempo de Adviento, ¿qué significa para ti que Emmanuel, que Dios está con nosotros? Pensamos que es una cosa así como, cuidadito mis manitos lo que hacen. Hay una canción muy antigua que dice, hay un Dios de amor que mirándonos está, así que cuidadito mis manitos lo que hacen. Y entonces todos los niños pequeños teníamos terror, pánico, porque cuando íbamos a hacer una maldad, tú te acordabas que Dios te estaba mirando y a veces era disuasivo, otras veces tratabas de esconderte muy bien para que Dios no te viera. Pero, ¿qué significa para ti que Emmanuel está con nosotros? ¿O se transforma la Navidad solamente en el tema de los regalos, de la cena, etcétera, etcétera? ¿Cómo estás siendo obediente a Dios en lo pequeño y en lo privado? Recuerda, Emmanuel está con nosotros. Está para llevarnos a realizar proezas que exceden a nuestras fuerzas, como dice el Salmo 131. Grandezas desmedidas, pero que solamente se van a poder ver cuando tú seas obediente en lo pequeño y en lo privado. Cada acto que nosotros hacemos tiene una connotación que va más allá de lo que podemos ver. Confía en ser obediente a Dios, en lo que Él te está mandando a hacer. Confía en lanzarte a la piscina, en dejarte caer y saber que Dios te va a sostener. Sé obediente y disfruta de las repercusiones en lo grande y comunitario que va a tener tu obediencia en lo pequeño y en lo privado. Quiero invitarlos a orar ahora. Pero antes de orar, antes de que se pongan en modo automático de oración, quiero que piensen dónde están teniendo problemas para obedecer. Si piensas que no tienes problemas, te invitaría a reflexionar un poco más. No es que no te crea, pero todos tenemos alguna parte donde nos aprieta el zapato. Y lo sabemos en lo privado, en lo pequeño. Sabemos que ahí estamos mal. Quiero invitarte hoy día, teniendo la certeza de que Emmanuel está con nosotros, que Dios está con nosotros, a que puedas poner delante de Dios esta situación donde te está costando ser obediente. Para que el Señor te anime, para que el Señor te desafíe a vivir en obediencia. Y para que en una de esas tengas la satisfacción de ver cómo esa situación va a afectar lo grande y comunitario. ¿Ok? ¿Han pensado? ¿Tienen su situación? Ok, oremos entonces. Señor, queremos glorificarte. Queremos decirte que nos llena de alegría saber que
enviaste a tu Hijo Jesucristo a nacer. Y es a través de Él que podemos tener una repercusión que va mucho más allá de lo que nosotros vemos. Sin embargo, somos conscientes de que hay espacios en nuestra vida en los que no hemos sido completamente obedientes a ti. Queremos presentártelos, pedirte perdón por eso y pedirte de que tu Espíritu Santo, que está con nosotros, que nos recuerda que tú estás con nosotros, pueda ayudarnos a ser obedientes en lo pequeño y privado. Y si a ti te place, Señor, solo si es tu voluntad, que nos permitas ver cómo esta situación puede tener repercusiones en lo grande y comunitario. Pero ayúdanos primero a ser obedientes. Ayúdanos a ser como María, diciendo que aquí nos tienes y que tú hagas como te plazca con nosotros. Señor, confiamos en ti y nos alegramos nuevamente de poder celebrar la venida de tu Hijo Jesucristo al mundo, que nos dio la posibilidad de tener una relación contigo. Ayúdanos a ser obedientes. En el nombre de Jesús. Amén.